Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la semana del cuarto domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo desde 33 hasta 44. En aquel tiempo, muchos se dieron cuenta al verlos partir y acudieron por tierra de todos los pueblos al lugar donde iban, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles durante un largo tiempo. Como se había hecho tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Ya es tarde, y este lugar es apartado. Despídelos para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor y compren algo de comer». Jesús, sin embargo, les ordenó: «Denle ustedes de comer». Le respondieron: «¿Acaso podríamos ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Y después de averiguarlo, le respondieron: 5 panes y 2 pescados. Jesús les ordenó que acomodaran a todos por grupos sobre el pasto verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó la vista al cielo y pronunció la bendición, partió los panes y se lo fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse e incluso recogieron 12 canastas llenas con los que había quedado de los panes y del pescado. Quienes comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Ya ayer comentamos este texto muy sintéticamente bajo la perspectiva de la compasión del Señor Jesús por una necesidad muy humana de la gente, el hambre. Jesús no ha venido solamente para tomarse cura de nuestra situación espiritual, sino que integralmente de la persona, en sus dimensiones fundamentales, la espiritual, la psíquica y la física. Ahora però, leyendo con atención en el detalle este texto, nos damos cuenta que aquí encontramos mucho más que no simplemente la narración de un evento, de un milagro, de lo que pasó aquel día. Jesús mismo convirtió esta situación en una gran catequesis sobre la Eucaristía. Primero, escuchamos la compasión por la necesidad espiritual de la gente. Al desembarcar, Jesús se da cuenta que había mucha gente que había venido por todos los lugares a pie para escuchar su palabra, y abundantemente le ofrece la palabra, al punto que llega casi la noche y todavía están hablando. Jesús está anunciando el reino de Dios y ellos lo están escuchando. Los que interrumpen esta situación tan bonita son precisamente los discípulos, que se presentan con una observación, digamos, justa por un lado, porque hacen presente al Señor Jesús la situación de la gente, ya va a atardecer, ya viene la noche, se encuentran en un lugar despoblado, pero al mismo tiempo revelan una pequeñez de corazón. ¿Por qué? Porque dicen a Jesús: despide a la gente. ¿Hasta cuándo la gente viene para escuchar la palabra?
hasta cuando la gente viene para cantar la gloria de Dios y también de Jesús. Hasta cuando la gente viene para palmear, muy bien, que vengan, más son, mejor es. Pero cuando la gente empieza a tener necesidad, entonces se convierte en una carga. Eso podría ser un peligro también para nosotros. Hasta cuando la gente viene para cantar, para alabar, para hacer retiro, vigilia, cualquier otra cosa, muy bien. Hasta cuando viene a llenar las iglesias, perfecto, es un triunfo. Pero cuando la gente empieza a pedir ayuda, y son más que uno, que dos, que tres, y tienen problemas grandes, necesidades grandes, se pueden convertir en una carga. Y la tentación, despídelos, que se vayan. Jesús hubiera tenido toda la razón de enojarse, incluso porque el texto anterior nos dice cómo ellos habían regresado, los apóstoles, entusiastas de su primera misión, de cómo habían anunciado el reino de Dios. Ahora però, a la prima situación preocupante, concreta, vuelven a asumir la actitud, la mentalidad de este mundo. Jesús però no pierde tiempo, no cae en esta trampa, simplemente le responde con una invitación que, cuidado, escuchada con oídos humanos, no de fe, podría parecer una provocación. Denle ustedes mismos de comer, pero escuchados con los oídos de la fe, con el corazón de la fe, escuchados con una mentalidad iluminada por la buena noticia que ellos mismos acababan de anunciar, entonces es algo más concreto, es algo más posible, es algo más consecuente con la lógica misma de la buena noticia. El problema es que evidentemente ellos, los apóstoles, todavía no han entrado en esta lógica, al punto que contestan a Jesús con una pregunta retórica que incluso es un poco sarcástica, yo diría incluso casi una falta de respeto. Le dicen, ¿acaso podríamos ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? 200 denarios de pan era una enormidad. Es como si estuvieran diciendo Jesús, pero Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Te das cuenta de la enormidad, de la locura? ¿Te parece posible que vamos a...? Y Jesús sigue tranquilo diciéndoles cuántos panes tienen, vayan a ver. Y cuando han averiguado que tienen 5 panes y 2 pescados, entonces Jesús entra en la parte, digamos, de la catequesis. Primero ordena que hagan sentar a la gente por grupos de 50 y de 100. Es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús simplemente no pone a la gente en fila para que vengan cada uno a recoger su parte de comida y luego se vayan. Evidentemente, Jesús no era un fan del fast food. No, comer junto es mucho más que alimentarse. Comer junto, hay una tradición muy importante en la Biblia, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ya la encontramos con el padre Abraham, de los banquetes. Los banquetes forman familia, hacen comunión. Por eso Jesús no quiere simplemente alimentar a la gente, sino que esta comida que ahora va a repartir, que es ya una prefiguración de la última cena, también representa a la comunidad que Él ha venido a formar. Y, no acaso, las palabras y los gestos que Jesús utiliza en esta ocasión para multiplicar a los panes y a los peces son la misma que utilizará durante la última cena para instituir la Eucaristía. Dice que Jesús
tomó los panes, levantó la vista al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo fue dando. Son los mismos 5 gestos de la Eucaristía. Como que Jesús dijera, pongan en relación lo que está pasando ahora con lo que pasará al final, porque esto le hace falta para entender el sentido de la Eucaristía. Precisamente porque como este pan material, concreto, cotidiano, alimenta para la vida física, la Eucaristía, que es el pan espiritual, el pan divino, su propio cuerpo, nos alimenta para la vida espiritual, para la vida eterna. Así que Jesús cumple este gesto ya como una prefiguración de lo que pasará al final de su vida y que nos dejará como regalo supremo. La cosa interesante es que Jesús no da directamente la comida a la gente, los panes y los peces, sino que se lo pasa a los apóstoles, que sean ellos a repartirlo, exactamente como pasa en la misa. En la misa Jesús nos da su pan, que es la Eucaristía, por medio de las manos del sacerdotes. Y así como precisamente la celebración eucarística, al final la Eucaristía, el pan eucarístico que sobra, no lo tiramos, sino que vamos a recogerlo y a ponerlo en el sagrario. Igual cuando terminan de repartir a la gente, Jesús ordena que recogen el pan y lo que sobre son 12 canastas, así como 12 eran los apóstoles y 12 eran las tribus de Israel. Evidentemente, otro número simbólico. Hay una última cosa sobre la cual quisiera llamar nuestra atención. Es decir, que aquí en este caso no hay solamente el pan, sino también el pez. Ahora, el pescado Jesús no lo compartirá en la última cena y tampoco nosotros en la Eucaristía. Pero el pescado era la comida más común de la gente del lago. Carne casi nada, pero pescado todos los días. Entonces no es una casualidad que Jesús da al mismo tiempo el pan, símbolo de la Eucaristía, y el pescado, comida común cotidiana, precisamente porque quiere poner en relación estas dos realidades. Nos quiere enseñar también que no podemos compartir el pan del cielo, la Eucaristía, si no estamos dispuestos a compartir el pan y la comida de la tierra. Más aún, nos quiere enseñar que, aunque a veces tenemos la impresión, la convicción y tal vez con razón realística humana, que lo que tenemos es demasiado poco por mucha gente, en este mundo la gente hambrienta son casi 1 miliardo de personas, pero precisamente como pasa en este gran milagro, Jesús nos enseña que cuando los hombres son capaces, están dispuestos a dividir el poco que tienen, Dios multiplica y no solamente basta por todos, sino que sobra. La capacidad de compartir el pan de la tierra, precisamente porque hemos recibido por parte de Dios el pan divino, que es el cuerpo de Cristo, es la Eucaristía. Y precisamente porque hemos entrado en esta lógica y, habiendo recibido por parte de Dios el pan del cielo, estamos dispuestos a compartir el pan de la tierra, incluso cuando es poquito, bueno, Dios nos asegura que nunca faltará el pan. Precisamente cuando estamos dispuestos a dividir, Dios multiplica. Esta es también una consecuencia lógica de la Eucaristía. El domingo vamos a la misa no para
obedecer un mandamiento no porque si no vamos es un pecado grave, mortal, sino porque necesitamos de ir a alimentarnos del pan de la vida para vivir, para aguantar esta vida. Nos hace falta la Eucaristía. Al mismo tiempo, esta Eucaristía nos involucra en la dinámica. Después que hemos compartido la Eucaristía, compartimos los bienes de este mundo y ya el mundo cambiará. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de alimentarnos siempre por el pan que viene del cielo, dejámonos amaestrar por parte del Señor de Jesús. Permitimos al Señor Jesús de cambiarnos el corazón, de convertirnos en un corazón solidario, no egoístico, que mira a los demás con la misma mirada de Dios. Entonces el mundo cambiará y nosotros viviremos en paz.